Pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es como espada de doble filo que traspasa lo más profundo de nuestro ser. Padre, yo te pido que en estos minutos, mientras el rema de tu palabra corre a lo largo y a lo ancho de este lugar, seas tú vivificando nuestras almas, nuestras vidas, nuestra mente, que la palabra fluya sin ninguna distracción, que tu palabra pueda servir de bendición a todos los que estamos aquí, Padre. Glorifícate y exalta tu nombre a través de mis labios, en el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar asiento en esta noche, no voy a ser muy extensa, pero sí quiero dejar todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Sabes? Antes de introducir este sermón, quiero contarte una anécdota de un predicador muy conocido. Su nombre era John Hume. John Hume, Dios lo comenzó a levantar como un pastor en una iglesia. En sus transcursos, en su tiempo como ministro del Señor, comenzó a perder el trabajo, su esposa dejó de trabajar y el Señor lo comienza a levantar para hacer otras obras. Pierde su trabajo, pierde su economía, pierde su estatus en aquel momento, su estabilidad económica. Y un día de esos invitan a John Hume a predicar y cuenta la historia que aquel hombre solamente tenía $5. Tenía que predicar en 2 servicios, lo vuelan hacia al área de Chicago. Y él comienza a predicar su mejor sermón, muy entusiasmado, con una euforia muy grande. Y cuando el pastor lo llama a aquella oficina que le da la ofrenda, él se queda tan impactado de la cantidad que aquel pastor le dio, de aquella ofrenda que se le brindó a aquel hombre. Y él comienza a llorar y comienza a agradecer a Dios, porque con esa ofrenda que se le brindó, él iba a poder pagar algunas deudas. Así que en su segundo round, en su segunda ronda de tener que predicar en aquella iglesia, dice que mientras él estaba lanzando la palabra de Dios, escucha la voz del Espíritu Santo que le dice: toda la ofrenda que te acaban de dar, dale al hermano de la última banca. Y él comenzó a tener una lucha dentro de él, una lucha interna, y él decía: ¿cómo es posible que el Señor me esté pidiendo que yo le entregue todo lo que ahora mismo me acaban de dar, porque con eso voy a pagar las deudas? Así que en aquella lucha interna, en aquel momento tan frustrante para él, cuando él termina su sermón, le da su ofrenda al último hombre que está en la fila del banco. Y aquel hombre comienza a llorar y comienza a decirle su necesidad, comienza a decirle que estuvieron a punto de perder ciertas cosas por su economía y su situación actual. Y en aquel momento ese hombre se dio cuenta que a la gente que él le estaba dando la ofrenda lo necesitaba mucho más de lo que él lo necesitaba. Pero lo que John Hume no se dio cuenta es que uno de los pastores asistentes se dio cuenta de lo que él había hecho. Y al otro día lo llevaron a cenar, a desayunar con el cuerpo pastoral. Comenzaron a hablar, comenzaron a tener un diálogo.
Y aquel anciano, cuando está montando las maletas de John Hugh en el taxi para él volver a su ciudad natal, le da un sobre pequeño. Y en el sobre le devuelve 5 veces lo que aquel hombre había regalado al último hombre del banco de atrás. Pero en la nota le dice: always trust God first. Siempre confía en Dios primero. Y sabes que Dios tiene la manera de extender su generosidad hacia nosotros cuando nosotros extendemos nuestra confianza en Él. Y eso es lo hermoso del evangelio, como hablaba el apóstol Pablo: cosa que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero cuando en la incertidumbre del día a día nosotros ponemos nuestra confianza en el caballero de la cruz, yo tengo la certeza que Él extiende su generosidad para demostrarle a los incrédulos, para demostrarle a los hombres que solamente necesitamos de Él para vencer en este mundo. Y aunque los economistas dicen que en la etapa en la cual nos vamos a enfrentar y que nos enfrentaremos, va a comenzar a haber una inflación económica grande, donde los estudiosos y los epidemiólogos nos hablan que se acerca un sinnúmero de enfermedades que están en los aires. Yo tengo que recordarle a la iglesia lo mismo que le recordó aquel pastor a John Hugh: nosotros vamos a poner nuestra confianza en Dios primero, antes de los epidemiólogos, antes de los economistas, antes de los científicos. Vamos a mirar al cielo, porque nosotros sabemos que no duerme el que cuida de Israel. Y sabes, porque la preservación es una ley del hombre. No sé si usted ha escuchado de la pirámide de Abraham Maslow, que comienza a hablar de las necesidades del ser humano. Y es normal que muchas veces cuando nos encontremos en crisis, como ocurrió con la pandemia y con María, que no todos, pero muchos de nosotros estábamos velando por las habichuelas, porque los 4 de casa tuvieran el arroz, porque los 4 de casa tuvieran el pote de maíz. Y eso es una naturaleza del hombre, la preservación. Y eso es son tendencias naturales, que todo el mundo quiere que los de su casa tengan lo propio para poder sobrevivir. Pero Dios tiene la manera de mostrarnos que Él puede saciar nuestra necesidad y que nosotros nunca hemos tenido que depender solamente de lo que la tierra nos pueda proveer. Que si nosotros tenemos a Dios como centro, aunque sean 4 y haya un pote de habichuela, yo te aseguro que si tú confías en Dios primero, un pote de habichuela te va a dar para los 30 que están esperando por también comer. Dios nos quiere alentar a que confiemos en Él primero. Porque muchos de nosotros, cuando nos encontramos en apuro y en desespero, amados, primero llamamos al vecino. Primero llamamos al médico, que es lo normal y lo natural. Llamamos al abogado, llamamos a la primera persona a la cual acudir en momentos de desespero. Porque cuando las crisis llegan, el ser humano quiere tomar control. El ser humano quiere buscar la solución. Pero la iglesia no puede perder de vista que antes de yo llamar a mi amiga, antes de yo correr a cualquier lugar, tengo que correr a la fuente, que es Dios primero. Marco el número del cielo, clamo a Él y le digo: Dios, aquí estoy, confío en ti primero. Pero lo natural es buscar las soluciones por nuestras propias fuerzas. Pero en el evangelio, la iglesia tiene que depender de la soberanía de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos problemas, primero buscamos los primeros recursos y después vamos a Dios. Y Dios lleva décadas luchando con el ser humano para que lo pongan en el primer lugar. Dios lleva décadas recordándonos lo que dice la palabra: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán por añadidura. Confía en Él primero. Confía en Dios primero. Cuando tienes problemas en la vida, ¿a quién corres? ¿A quién corremos? ¿A quién acudimos?
Y a veces queremos resolverlo por nosotros solos y no lo podemos hacer solo. La palabra del Señor dice: separados de mí nada podéis hacer. Y cuando tú creas que esa situación tú no tienes por dónde agarrarla, ve a la fuente, dobla tus rodillas y clama a Él y dile: yo no puedo, pero dependo de tu soberanía. No entiendo, pero necesito de tu sabiduría. Yo reconozco que soy humano, pero tú que eres soberano, tú que todo lo puedes hacer, confío en ti primero. Confío en ti primero. Confío en ti primero. Confío en ti primero. Primero que el diagnóstico, primero que la crítica, primero que la prueba, primero de lo que estoy viendo. Oye, porque las cosas naturales yo las puedo comprender, pero necesito que el hombre carnal que está en la tierra se conecte con lo eterno para comprender que tú obras por senderos misteriosos. Y mira lo que le está ocurriendo a Elías. Elías se encuentra con una situación donde le tiene que demostrar a este pueblo que tiene que poner a Dios primero. Y usualmente, cuando nosotros vamos a la Biblia, los personajes de la Biblia usualmente nos dan contexto. Nosotros tenemos 20 años de historia de la vida de David antes de conocerlo como rey. Comienzan a decirnos sus principios de la casa, donde Dios lo busca, que él estaba pastoreando las ovejas. Y comienza a darnos un bagaje, incluso con Jeremías, que dice: before you were born, antes de que tú nacieses, te di por profeta a las naciones. Pero a Elías no nos dan esa misma introducción, no nos dan un contexto. Simplemente nos dice que Elías, mira lo que dice la palabra en Primera de Reyes: entonces Elías de Tisbita. Y todavía los estudiosos no saben ni dónde es Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad. Y Dios comienza a introducir a este profeta, que Elías significa en el hebreo Yahweh. Él es nuestro Señor. Y el nombre de Elías, que significa que Él es nuestro rey, que Él es nuestro Señor, va en contra de una protesta a las posturas teológicas del pueblo de Israel en aquel momento. ¿Por qué? Porque en aquel momento Dios estaba luchando. ¿Sabes? Dios es soberano y es poderoso. Dios no tiene que pelear con nadie, ¿sabes? En el momento que Dios levante un dedo, todo el mundo mira, cae muerto. Porque nosotros somos natural, muy pequeños para un Dios muy grande y soberano. Pero a veces Dios, quien es todopoderoso, tiene que comenzar a llamar la atención del pueblo, porque como Dios es tan caballeroso, tan amoroso, extiende su misericordia a nosotros, que antes de alarnos por la oreja nos ala con amor. Y el pueblo de Dios siempre elige la forma en que Dios va a moverse. Si somos sumisos, si somos humildes, si somos sensibles de corazón, si tenemos la capacidad de autoevaluarnos y reconocer que somos pequeños y Él es grande, pues la buena nos llama. Pero si hay un pueblo testaduro, un pueblo narcisista, un pueblo orgulloso, Dios nos va a llamar con un poquito de más fuerza. Y Dios comienza a llamar a este pueblo a través del profeta Elías. Y Elías entra a la oficina del rey Acab y le dice: vive Jehová Dios de Israel. Esto en el capítulo 17, verso 1. Le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le dice al rey Acab: mira, yo vengo a decirte de parte de Dios que no va a llover, que no va a haber rocío. Y a veces uno no sabe el poder que tiene una persona hasta que dos cosas: o que está conectada con alguien que lo influencia y lo ha posicionado en un lugar, o número dos, con la persona que está casado. Sí, porque hay gente que la persona a quien está al lado suyo le ha otorgado un poder o un privilegio.
Si usted está casado con el presidente de los Estados Unidos, aunque usted no tenga el título de ser presidente de los Estados Unidos, simplemente por el beneficio de estar casado con él, a usted se le otorgan unos privilegios y tiene unos poderes y unos beneficios. Pues en este caso, con la persona que estaba casado, el rey Acab era con una mujer llamada Jezabel. Y cuando yo crecía en la iglesia, porque yo digo que, no me malinterprete por lo que le voy a decir, hoy en día, cuando la gente dentro de la iglesia pelean con unos términos bien fuertes. Pero antes, cuando yo crecía en la iglesia, si alguien te decía, tú tienes el espíritu de Jezabel, eso era una ofensa gigante. ¿Sabes? Que alguien te dijera, tú tienes mira, viva Jezabel. Eso era que era una mujer malvada, una mujer con un espíritu de seducción, de idolatría, de dominio, controladora, posesiva. Yo me recuerdo a esas ancianas que decían, Señor, reprenda ese espíritu de Jezabel. Sí, porque decirle a una mujer Jezabel, eso era una ofensa. Y Acab estaba casado con Jezabel. Y Jezabel, ustedes saben que era una mujer idólatra, agresiva, conflictiva y con una personalidad dominante. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Lo único que hay es con beef, con arroz y maíz. Alaba y gózate. Y eso es lo que hay. Y los dedos y la cabeza y todo lo demás. No mira a su esposa y esposa no mira a su esposo. Era una mujer dominante. Y usted se imagina lo difícil que es llegar a tu casa y encontrarte con ese tipo de personalidad. Posesivos, dominantes, agresivos. Y lo que sucede es que Acab es el rey del norte de Israel. Mira. Y en ese momento, en el norte de Israel, solamente se podía adorar a un Dios. Y ese Dios era el Dios de la casa de Israel. El Dios de los israelitas que los había librado, que había utilizado diferentes métodos y formas para demostrar su soberanía y su compañía con los hijos de Dios. Y esta mujer comienza a dirigir la nación a una rebelión en contra de Dios. Por eso, óyeme, procura que en tu casa y en lo que Dios haya puesto en tus manos, los dos estén alineados al diseño de Dios. Por eso dice la palabra, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Que el deseo de cada hombre y mujer de Dios es que nuestras casas solamente sirvan a un Dios. Oye. Y esta mujer, por eso Dios tiene que cuidar a quien sube a posiciones de privilegio y de honra. Porque la gente que esté frente a un pueblo tienen dos opciones: o lo dirigen al corazón de Dios o lo dirigen a la corrupción. Por eso dice la palabra que la nación que teme a Jehová, esa será exaltada por él. Oye, y esta mujer estaba llevando al pueblo de Dios a una rebelión. Y comenzó a llevar al pueblo hacia una rebelión en contra del Dios de Israel, y era a través del Dios de Baal. Adoren al Dios de Baal. ¿Sabes por qué? Porque en el norte de Israel se adoraba a Dios, y llega Acab con esta mujer que tiene influencia, que es dominante, que es lo que se diga, que es a la hora que diga, como ella diga. Y el Dios de Baal, observa esta escena, era el Dios de la prosperidad, de la fertilidad, y era el Dios de la tormenta y de la lluvia. Cuando uno entra un poquito más profundo a esto, aquel Dios pagano llamado Baal estaba sentado en un toro. Y en ese toro, en su mano derecha, tenía un thunder, un trueno. Y el único trabajo de Acab como rey era mantener una estabilidad económica, una prosperidad financiera, una prosperidad en todos los aspectos. Y para que el pueblo tuviera un balance tenía que haber en la agricultura.
Y de la forma en que se movía la economía, la forma en que prosperaban los pueblos, era a través de la agricultura. Y aquel entonces Jezabel motivaba al pueblo a adorar al Dios de la fertilidad. El toro significaba la prosperidad. Y Dios levanta a Elías con una palabra de parte de Dios, y hay que ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te da una palabra para alguien, tú no puedes medir que sea tu mejor amigo, que tenga título, que tenga posición. Tú tienes que medir que lo que Dios te dé, Él te va a llamar a cuenta por lo que tú guardaste silencio. Siempre he dicho, no es lo que digas, como lo digas. Y Elías, yo no sé, la Biblia no dice cuál era su estatus emocional en aquel momento, pero si a mí me levantaran de momento y me dijeran: mira, Nicole, ve al presidente, te voy a colocar en aquel lugar y dile que voy a cerrar todas las puertas económicamente, a mí me temblarían los dientes. Pero yo creo que Dios levanta a hombres y mujeres de Dios con el compromiso hacia Dios y no hacia los hombres, con el compromiso hacia la palabra, a predicar a Cristo, a predicar su voluntad y a no complacer a nadie. ¿Alguien dice amén a eso? Y Dios levanta a Elías y le dice: quiero que sepas que Dios no va a hacer llover más sobre esta tierra, que Dios no va a enviar más lluvia, porque ustedes se han dedicado en confiar en el Dios del trueno, en el Dios de la fertilidad, en el Dios que hace llover. Pues envía a ese Dios a que le demuestre al mundo que Él es el verdadero, que Él es el que hace llover. Y yo me imagino que el rey Acab comenzó a reírse de Elías. Y comenzó el tiempo de la agricultura y no llovía. Pasó enero, no llovía. Pasó febrero, no llovía. Pasó marzo, no llovía. Pasó abril, no llovía. Pasó mayo, no llovía. Junio, julio. Y mandaron a buscar a Elías, pero Dios escondió a Elías frente a un arroyo, al río Jordán. Y eso es lo que hace Dios, que cuando Dios envía juicio sobre una nación, cuando tú le temes a Él y le obedeces a Él, Él te esconderá en lo profundo de tu morada por tú serle fiel a Él. Y no te va a apartar nada si tú confías en Él primero. Y de nada tendrás que mendigar si tú confías en Él primero. Pide que llueva, a ver si va a llover. Pide que llueva, a ver si va a llover. Prueba a nuestro Dios para que veas que les verás. Y yo creo, iglesia, yo creo que a veces los recesos son productos del mismo Dios. No hay lluvia, no hay prosperidad, no hay abundancia. Y a veces decimos: eso es culpa de fulano. No, Dios es el culpable. Dios lo permitió porque quiere enseñarte algo. Dios quiere mostrarte algo. Dios quiere devolver tu mirada hacia el trono de la gracia para que corras a Él. Porque yo sí creo que Dios está peleando con ídolos en este tiempo presente. Sí lo creo, que Dios está peleando con ídolos que hay en nuestro corazón. Ídolos como lo es el entretenimiento. Yo venía hablando con Alex de camino y yo me reía. Yo decía: ¿cómo una joven de casi 26 años puede estar pensando lo siguiente? Y aunque la Biblia dice todo me es lícito y no todo me conviene, y yo veo series y me encantan las coreanas. El que ve las series coreanas sabe que esto significa I love you. Tiene un signo, I love you. Y yo le decía: ¿hace falta que Gigi Ávila venga otra vez? El que sabe, sabe. Hace falta que entre a 2 o 3 casas y empiece a romper esos televisores otra vez, a ver si nos conectamos con el Dios de lo eterno. Que hemos sustituido a Dios por los dioses del entretenimiento. ¿Es verdad o no es verdad? 5, 6, 7 horas viendo una serie y el Espíritu Santo, me imagino, sentado al lado de uno. Wow, si pasaras tanto tiempo conmigo como lo pasas entretenido, las cosas fueran diferentes. Y a veces Dios permite cosas en nuestras vidas y detiene la lluvia para que el pueblo se meta de rodillas a buscar su presencia. A buscarlo.
Dios está en guerra con los ídolos por el hecho de que el pueblo de Dios está dejando entrar otros dioses a su tierra, donde solamente se debe adorar a Dios. ¿Tú sabes que hay gente que tiene a predicadores como sus ídolos? Que tiene lugares como sus ídolos. Que hay gente que me dice, no, yo no voy para allá si fulano no es el que predica. Yo digo, pero ¿en dónde nosotros hemos puesto nuestra confianza? Si un niño fuera a predicar aquí, así fuera la palabra de un niño de 8 años que según los psicólogos tienen la capacidad y la inteligencia emocional para desarrollar un sermón de forma analítica, debemos adorar y exaltar el nombre del Señor como si aquí estuviera cualquier evangelista reconocido. ¿Será que el pueblo de Dios ha desviado su mirada? Y cuando tú tienes a los hombres como ídolos es que empiezan a fallar, tu corazón empieza a fallar. Porque cuando tu confianza está en Dios y alguien puede fallar y ser reconocido, tú sigues para adelante. Porque tú dices, es que mis ojos siempre estuvieron puestos en el autor y consumador de la fe. Es que mis ojos siempre estuvieron en Él, porque esto siempre se trató de Él. Y Dios está luchando con nuestros ídolos. Y tú y yo los tenemos. Es por eso que a veces hay gente que son tan narcisistas que a veces ellos mismos son sus propios ídolos. Ellos mismos son sus propios ídolos. Ellos mismos se adoran, ellos mismos se alaban. Y uno tiene que, eso es una línea tan finita. Una línea, mira, tan finita. Entre tú tener una buena autoestima saludable, la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Sí, porque tú tampoco te puedes arrastrar pensando que tú no tienes valor. Desde el momento en el que Él te hizo la imagen y semejanza de Él, todos los que estamos aquí valemos lo mismo y no merecemos menos porque somos coherederos de todo lo que le pertenece al Padre. Pero en el momento en que nos entra ese espíritu de Lucifer, donde nos creemos más que cualquier persona, es donde hemos sacado a Dios del centro y nos hemos colocado a nosotros. Si yo no predico, no cae la gloria. Si yo no canto, no cae la gloria. No, todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de provocar gloria, porque todos fuimos escogidos por Dios. Todos fuimos escogidos por Dios. Pero mira, ¿tú sabes por qué la gente adora a los ídolos? Aman a los ídolos. Porque los ídolos hacen lo que ellos le pidan. Ustedes se recuerdan, Señor reprenda, de Shazam, que los niños nos enseñaron que you rub the lamp, tú movías la lámpara, es de la película de Aladín, y salía él, ¿verdad? Flotaba y te daba lo que tú quisieras. Pues a veces la gente ponen y sustituyen a Dios, manaya andale, canala y ansaya, y lo ponen en un lugar porque quieren obtener sus deseos. Pero Dios no es así. Tú puedes adorar a Dios, llorar, tirarte de pie, de rodillas, de pecho, hacer 40 días de ayuno y oración, separarte para Él, cerrar las redes, y aun cuando tú le adores y Dios decide decirte que no, es no. Y su no es por tu bien. Esa es la diferencia entre los ídolos y nuestro Dios. Que Dios no complace nuestros caprichos. Dios nos da conforme a su voluntad. La pregunta será, ¿la iglesia le adora a Él por lo que puede recibir o por lo que Él es? Y si no manda la lluvia, vamos a adorar con la misma fuerza. Y si no hace el milagro, y si no me da la casa, y si no me lo concede, como quiera le vamos a adorar con la misma. Esa es la pregunta.
Por eso la palabra dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si lo busca es que hay una escasez de una iglesia que se levante a adorar a Él, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. Él es soberano, Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es el Señor de mi vida. Él es, no lo que Él me pueda dar. Aunque sí, el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo no le bendigo por lo que Él me da, yo le bendigo por lo que Él es. Porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Redentor, porque Él es el pan de vida, porque Él es mi sustentador, porque simplemente me basta con adorarle, porque me salvó, me dio nombre nuevo, me puso ropas nuevas y ahora canto la canción de los redimidos por Él. Y cuando la iglesia sustituye a Dios, la pregunta es: ¿confiamos en Dios primero? Y aquí entra la parte de Elías con aquella mujer. Pero como Dios es tan grande que Él siempre va a proveer para aquellos que somos obedientes a Él, Elías se acerca, escucha la voz de Dios y le dice: vete, levántate y ve a Sarepta. Pero mira qué interesante, de que antes que Elías se levante, ¿tú sabes quiénes eran los meseros de Elías? Escondidos en aquel momento, eran los cuervos. Porque a veces Dios va a utilizar las cosas que menos tú crees para bendecirte en medio de la prueba. Pero la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, mas mira de cerca al humilde. El humilde dice: no importa de dónde venga, Dios me está bendiciendo, no importa quién es, alabo al Señor porque me está dando provisión. Deja que Dios te bendiga a través de quien Él quiera bendecirte. No mires quién es, permite que Dios sea juez sobre los demás. Simplemente déjate guiar por Él. Pero yo vengo a hablarle con aquellas mujeres que Dios viene a sustentar con su confianza en Él. Y se acerca hacia una mujer viuda. ¿Tú sabes qué es que Elías se acerca a una mujer viuda? En aquel momento dado, las mujeres viudas eran desvalorizadas. No eran consideradas con honra. Eran consideradas con desprecio, las mujeres viudas en aquel momento dado. Pero la Biblia dice que las mujeres viudas hay que honrarlas. Eso es lo que dice la palabra en este tiempo. La mujer viuda se honra. Y en aquel momento dado las mujeres viudas no tenían reconocimiento. Y Dios le habla a Elías y le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Probablemente aquella mujer ya lo estaba esperando. Probablemente aquella mujer ya tenía una inquietud dentro de su corazón: tengo poco, pero déjame preparar el pan, déjame preparar lo que tengo para que el siervo de Dios se siente a la mesa y yo le dé provisión. Y yo amo que en este tiempo existan mujeres que no miden lo que tengan, que cuando llegan delante de la presencia de Dios le digan: Señor, tengo poco, pero confío que lo hará. Señor, tengo poco, pero elijo obedecerte. Mira, mis primos me cuentan esto y yo era pequeña y yo me recuerdo, y ya estoy terminando. Me recuerdo la mamá de mi mamá, mi abuela, que pasó a morar con el Señor. Era una mujer calladita, no tenía títulos, no tenía posiciones, no tenía puestos, ni hablaba en la iglesia. O sea, no hablaba en el micrófono, pero se sentaba allá atrás y ya usted sabe, ella hacía las relaciones públicas. Abrazaba, besaba, era una mujer que le gustaba hablar, pero le tenía terror al micrófono, pero una mujer de una fe violenta. Y una vez estaban mis 4 primos, Fernán, Alexis, Alan y Reinhold. Y nosotros, nuestros papás nos habían dejado y nos dejaron sin dinero. O sea, ellos se fueron y nos dijeron: tomen 5 pesitos por si quieren un Limber. No. Y me recuerdo que nosotros queríamos comprarnos algo, queríamos ir a la calle próxima
que era donde usted sabe que los niños se iban a comprar Limber y de todo. De todo. Y me recuerdo que nosotros no teníamos dinero y usted sabe lo que nos dijo nuestra abuela, y estoy delante de la presencia de Dios, dijo, arrodíllense ahí, pídanle a Dios que le provea aunque sea $5 a cada uno para que puedan comprarse el Limber. Y usted sabe lo que yo hice. Yo era la única nena en aquel momento, no sé dónde estaba Abdiel. Nos arrodillamos en la cama de mi abuela y mi abuela se arrodilló alrededor de nosotros, y allí ha caído una clase, gloria de Dios, en algo tan simple, que todos comenzamos a llorar, todos comenzaron a temblar. A mí me temblaban hasta los dientes. Yo creo que yo tenía tal vez 10 o 11 años, no me recuerdo, era muy pequeña, era muy jovencita. Mis primos eran mayores que yo, ellos cayeron en una bendición. Y yo no les miento, mi hermano, que del abanico comenzaron a salir 2, 3, 4, 10, 15, $20. Comenzó a volar dinero y estoy delante de la presencia de Dios, que no miento. Dios comenzó a proveernos en algo tan simple porque confiamos en Él primero. Y me recuerdo que cuando llegamos a Dios, dice, pero ¿de dónde ustedes sacaron tanto dinero? Y yo con esa confianza en mi corazón le dije, fue Dios. Mamá nos puso a orar y Dios proveyó. Pero ¿por qué esas cosas ya no se ven hoy en día? ¿Por qué será que ya Dios no responde con ¿por qué será que ya Dios no responde de la misma forma? Y es que se tienen que levantar mujeres que muevan el corazón de Dios, enseñándole a su linaje que a Dios se confía primero. Que antes de que llegue el siervo, ya tú lo sepas en tu corazón, que Dios te está preparando, y aunque no tengas nada, Él proveerá. Pero tal vez aquella mujer no se imaginaba que y él comenzó, mira, se sentó el profeta y tráeme pan, y como que se sentó como muy confiado. Y es que cuando tú tienes la certeza, mujer de Dios, que Él está sobre ti y que tu confianza está puesta sobre Él, ábrele a la cena y cree con fe y confía en el Señor, que tu fe será probada y según tu fe verás a Dios. Dame pan, dame agua. Y Elías le dijo, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dale la primera porción a Dios en todo. Y verás la mano de Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, porque Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente, Dios no miente, Dios no miente. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Él habló, yo le creo a Él. Él dijo, Él hará. Pero ¿por qué será que yo honro a Dios y le doy gracias a Dios por ser mujer? Porque es una bendición de Dios. Nosotros tenemos la virtud de ser coronadas de favor y de justicia. Mira qué extraordinario es que Dios elige una mujer como María para traer a nuestro Salvador al mundo. Eso es honra. Es honroso ser mujer. Y honramos la vida de los hombres también, no se me sientan mal. Ustedes son los caciques. Pero las mujeres tienen la responsabilidad junto al cacique de procrear linaje. Y conforme sea tu corazón y los ídolos que hayan en tu vida, Dios probará el linaje de tu casa. Dios medirá el linaje de tu casa. Y si solamente existe un Dios en tu corazón,
confía y ten la certeza en Dios primero, que Él se encargará en tu linaje. Él se encargará de lo demás, siempre y cuando confíes en Dios primero. Dile a tu vecino, confía en Dios primero. Dile, confía en Dios primero. Confía en Él primero. Y yo bendigo y honro la vida de Dios por mujeres como esta mujer que tuvieron un corazón dispuesto a dar sin medidas. Y yo creo que de eso se trata el evangelio. Y con esto quiero terminar. A veces me pregunto si es porque me crecí con adultos de niña. A veces cuando uno se rodea de adultos, uno como que lo obligan a madurar en unas áreas. Cuando era muy pequeña, era muy niña, aunque usted no lo crea, a mí me gustaba estar en la casa de las ancianas de la iglesia. No sé, era como un aroma, era algo diferente. Y ver a esas mujeres orar en el altar y ver las canas, yo decía, yo quiero, aunque usted no lo crea, yo decía, yo quiero envejecer. Porque yo quiero verme como esa mujer, quiero tener el brillo que tiene esa mujer. Y yo honro a Dios por las mujeres que tal vez no tienen títulos ni posiciones, pero tienen una fe tan violenta. Sostienen sus casas en oración. Mira, te pasan por el lado y tú sientes unas corrientes del Espíritu, porque es que tienen a Dios tan metido dentro de su hueso. Y yo creo que eso es lo que le falta en este tiempo. Mujeres que tengan una fe violenta, que se note ese brillo, que se note eso donde quiera que se metan, y que cuando falte sean las primeras que digan, echa la harina que Él va a proveer, echa la caña, echa la que Él ama, Él te va a sustentar. Así que honro las canas de 2 o 3 que hay aquí. Honro la vida de las mujeres que ponen las ollas y las tiran y tiran el arroz. Y no le importa aunque sea el último pote de arroz, porque ellas confían y saben que si bendicen a su hermano, Dios le bendicirá el doble. En una era tan narcisista como esta, que aquí es lo que estemos bien nosotros y los demás, que se levante una generación de hombres y mujeres que digan, yo no tan solo quiero que mi casa esté bien, yo también quiero que mis hermanos tengan para comer, que mis hermanos tengan para sustentarse. En la era del individualismo, donde solamente importa lo que nosotros querramos, lo que nosotros tengamos, este es el momento que la iglesia pruebe cuál es el verdadero evangelio. Darle a los demás. Mira, yo quiero soltar el micrófono, pero voy a dejar esto, es lo último que quiero decir. Ponga a Dios primero en todo. Cuando yo estaba comenzando la universidad, que nos mudamos de Ponce hacia acá, y yo lo he contado en otros lugares, me recuerdo que yo siempre quise ser muy independiente, no quería ser sustentada por mis padres. Yo sé que muchos de los que están aquí fueron así cuando se criaron y se levantaron, tenían sus propios trabajos, hacían sus cositas, porque nadie quiere depender. Cuando tú tienes cierta edad, tú te quieres sentir independiente. Y me recuerdo que yo era de este tipo de estudiantes que cuando llegaba la beca compraba televisores y ni me hacía falta un televisor. Era que tú veías el dinero de la beca y a veces uno se volvía loco. Y tenía que venir mi mamá y decir, tienes que ser buena mayordomo del dinero que Dios te dio. Gobierna bien tus finanzas. ¿Y sabes qué? Yo era como Santa Claus. Invitaba a los jóvenes, tú quieres comer, no tienes dinero, yo te pago. Necesitas unos tenis, yo te pago los tenis. Necesitas mira, yo te compro 4 libretas. Y cuando veía la cuenta estaba en 0. Para que usted vea. Y un día, de esos días que decidí no gastar la beca, en los ayunos que hacía el pastor de 6 a 6, yo estoy en esa esquina donde yo siempre me voy. Tenía tal vez 18 años, 19. Y escucho la voz clarita del Espíritu que habla a mi corazón y me dice, toda tu beca dásela al hermano fulano, que no voy a decir.
Y yo dije que yo le voy a dar mi beca. ¿A quién? Espérate un momento. Esto es fuego extraño, dije yo. ¿A quién yo le voy a dar? Que sí, que te levantes, vayas a la TH y le des toda tu beca al hermano fulano. Y yo iba llorando como una Magdalena porque yo quería que Dios levantara a alguien y dijera, eso es fuego extraño. Pero Dios no levantó a nadie. Me fui al carro, fui a la ATM y llorando con los ojos como dos bombillas. Le di un sobre a cada hermano y le dije, mire, de parte de Dios. Y me fui a la esquinita que estaba allí y le dije, ay Señor, si tú enviaras a alguien, aunque sea que me diera $20. Pero no fue así. Y yo tenía otros compromisos. Y yo le decía, Señor, pues tú vas a suplir. Porque lo otro es ir a donde el Father y pedirle $20 y él me va a preguntar qué pasó con la beca. Y usted sabe qué, yo iba en empty, de Aguadilla hacia San Sebastián, y decía, se me va a quedar el carro aquí. Y de momento me detengo porque me invitaron a comer a Wendy y yo no tenía dinero, Christopher, y me voy para Wendy a comer, yo no sé de dónde. Me recuerdo que alguien me dice, mira, yo no tengo dinero, tú me puedes pagar la comida. Y yo digo, voy a tirar la tarjeta por fe, a ver si sale, aunque sea 10 pesitos. Y no le di todo. Y la tarjeta pasó. Y a mí eso me estuvo extraño. Y yo me metí a la cuenta de mi banco. Y cuando yo abrí la cuenta del banco, yo digo, aquí hay 10 veces lo que yo no tenía el domingo. ¿Qué pasó aquí? Y llamo al banco y le estoy delante de la presencia de Dios. Y me dicen, alguien te donó cierta cantidad de dinero. ¿Qué pasó aquí? Eso es mucho. Yo tengo que decirle a ustedes que eso fue el ángel de Jehová que prospera tu vida cuando tú le das a Dios primero sin mirar que Él te dio o no te dé. Y hasta el sol de hoy ese dinero está guardadito. Y no lo toco porque digo que eso es dinero santo de Dios. Y a lo que te quiero llevar es que no es que busques a Dios por lo que Él te puede dar. Es que cuando tú confías en Dios primero, tú no tienes que temer. Tú no tienes que preocuparte. Porque el que está contigo va a sobrepasar lo que el hombre no puede hacer. Ponte de pie en esta noche. ¿Por qué tú no levantas tu mano ahí donde tú estás? Y toma 30 segundos para alabar el nombre del Señor, no por lo que no tiene, sino por lo que Él es. Vamos, levántala en señal de victoria. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Que se despierte un corazón agradecido, un corazón que sepa honrar a Dios. Toma 30 segundos. Señor, te damos gracias por quién eres. No por lo que nos das. Jamás. Señor, a veces tú nos pruebas y no entendemos. Nos pasas por el trapiche de la vida. Y a veces estás probando nuestra fe. A veces Dios está probando tu fidelidad. ¿De qué estás hecho? Si estás hecho de una leña fuerte o si te hicieron de arena. Cuando no tengas, es cuando más fuerte debes adorar. Cuando te falte, que se produzca en ti el mejor aceite que pueda haber por quién es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Vamos, levántala arriba, levántala. Dios ha sido bueno. ¿Te atreves a cantarlo con todas tus fuerzas? Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.
Dile, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dile, Dios ha sido bueno.